Buenos días, muchas gracias a las personas que nos acompañan. Para mí es un placer presentar al Dr. Paul McLaren. Paul, welcome to our summer school of UPB. Thanks for your time. Thanks for being here with us to share your research. Bienvenido al Dr. McLaren. Gracias por estar con nosotros y por compartir con nosotros su investigación. Voy a hacer una introducción del Dr. McLaren. Voy a dar una pequeña biografía tuya, Dr. McLaren, en español y luego le doy la palabra. Paul McLaren es microbiólogo y doctor en microbiología médica y enfermedades infecciosas de la Universidad de Manitoba. Realizó su postdoctorado de genética, Brigham and Women's Hospital, de la Escuela de Medicina de Harvard y el programa de Medicina y Genética de Poblaciones en el Broad Institute. Trabajó en el Instituto Federal de Tecnología de Suiza. Allí fue uno de los líderes que establecieron un consorcio internacional de investigadores en 5 continentes sobre enfermedades infecciosas enfocados en el estudio de genómica humana de la infección por VIH. Actualmente es el jefe del programa de genómica del Laboratorio Nacional de Retrovirología y VIH de la Agencia de Salud Pública de Canadá. Para que ustedes tengan una dimensión, es como los CDC de Estados Unidos. Allí estudia cómo influye la variación genómica humana sobre el proceso salud-enfermedad. Su grupo aplica herramientas de biología de sistemas, incluye genómica, transcriptómica y microbioma para responder preguntas sobre susceptibilidad diferencial a la infección por VIH. En particular, su interés es usar información genética humana para identificar potenciales blancos terapéuticos, mejorar la respuesta a las vacunas y mejorar la respuesta del paciente a los medicamentos usando una aproximación de medicina de precisión. Paul, welcome and thanks so much for being with us. De nuevo, Paul, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Tienes la palabra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los organizadores por la oportunidad de presentar mi trabajo hoy con ustedes. Obviamente sería mucho mejor estar en persona con ustedes. Estoy tratando de montar mis diapositivas, por favor. De nuevo, hubiera sido mucho mejor estar con ustedes en persona, pero espero que en el futuro nos podamos reunir en persona. Como Surma me acaba de presentar, mi carrera se ha enfocado en entender cómo los humanos responden a la infección y cómo esta respuesta contribuye a la susceptibilidad a las enfermedades y además cuán rápido nos enfermamos. En los últimos 10 años he mirado cómo el genoma humano afecta nuestra susceptibilidad a la infección y de hecho esto es parte de un estudio del genoma humano que no se ha hecho antes, tratar de desbloquear todos sus secretos. Bueno, esta es mi diapositiva. Debido a que no puedo estar con ustedes en persona, quiero contarles un poquito más acerca de quién soy yo. Esta es una imagen mía hace algunos años cuando yo podía viajar por el mundo. Es una foto en Barcelona. En la actualidad estoy alrededor de 5.000 kilómetros hacia el noreste en Winnipeg, en Canadá, al norte de la frontera con Estados Unidos. La mayoría de las veces mi pueblo se ve de esta manera. Esta es una foto que tomé justo antes de hablar con Surma hoy en Medellín. Con frecuencia se ve mi pueblo de esta manera, así que definitivamente estaría mucho más contento de estar con ustedes en Colombia. Pienso que esta diapositiva, de nuevo a través de mi investigación alrededor del mundo, en Winnipeg nací, como les acabo de decir, y he viajado, he vivido en Kenia, luego regresé a Norteamérica, en Estados Unidos viví en Boston, luego pasé a Suiza y luego regresé a Canadá. Y de nuevo, mi investigación es cómo podemos entender cómo el genoma humano le da forma a nuestra respuesta a la infección y nuestra tasa de progresión en la enfermedad. Pero entiendo que hay muchos expertos en la audiencia, pero también hay muchas personas jóvenes que les interesa mucho el tema de la ciencia, que están aprendiendo acerca de este tema. Y mi
investigación, la pregunta de mi investigación es que nos pueden enseñar 4 letras acerca de nosotros mismos. Bueno, para los expertos en la audiencia esto va a ser un repaso, pero para los que no son expertos en la audiencia, bueno, estas 4 letras son las que ustedes ven en la parte superior de la diapositiva, ACGT, y estas letras interactúan entre sí. Es el double strand del ADN, son como los bloques de construcción del ADN. Todos los organismos que tienen un genoma de ADN tienen estas 4 letras que incluyen todas las proteínas y todas las funciones que nosotros hacemos como individuos. Y de hecho esta interacción se repite en órdenes aleatorios aproximadamente 3 billones de veces, 3.000 millones de veces, y eso es lo que crea el genoma humano. El genoma humano es como 3.000 millones de estas letras que se repiten y se repiten y se repiten, y esto de alguna manera crea una cantidad masiva. De nuevo, esto es solamente la mitad de la historia. Contenemos multitudes de estos. Cada uno tiene 2 copias del genoma. Aquí tenemos una foto de mi padre, de mi madre. Mi padre, y la mitad de sus genomas coleccionados de cierta manera contribuyen a lo que soy yo y a mis 2 hermanos, quienes no quisieron darme fotos para esta presentación, pero de nuevo aquí, mis padres pasan copias de sus genomas a la siguiente generación, y la siguiente generación de nuevo continúa. 2 personas combinan sus genomas y de nuevo producen otra generación, y es este proceso que se repite y se repite con cierta cantidad de cambios aleatorios, de errores aleatorios, y para esto, con esta manera se han creado los 7 billones de personas, 7.000 millones de personas que están en el mundo en la actualidad. Y de nuevo, esto es un patrón ciertamente regular. Yo de cierta manera me veo como mis padres y ellos se ven como yo, pero de hecho hay bastante diversidad cuando el proceso se repite y se repite y se repite. Y hemos sabido por cierto tiempo los patrones hereditarios, los que han estudiado biología. Sabemos que la fundación de estas tendencias, la altura, el peso, el color del cabello, todo esto se pasa de una generación. De nuevo, sabemos los elementos fundamentales de lo anterior, pero en los últimos 15 años apenas empezamos a entender la extensión completa del genoma humano y cómo la variabilidad humana le da forma no solamente a estos trazos, sino también a la variedad de características. Bueno, aquí tenemos el estudio reciente de los avances recientes en el genoma humano. Y de nuevo, el entendimiento del genoma humano ha explotado en los últimos 15 años, y eso empezó con la publicación de la secuencia del genoma humano en el 2004. Eso fue un ejercicio inmenso, tomó alrededor 15 años y costó alrededor de $2.000 millones para producir el borrador de la secuencia del genoma humano. Y como posiblemente han escuchado, hacer esto en la actualidad cuesta menos de $1.000. Así que en 15 años, de nuevo, la primera vez tomó 15 años y costó muchísimo dinero. En la actualidad podemos determinar la secuencia del genoma humano de una persona muchísimo más rápido, por muchísimo más dinero. Así que después de completar el genoma humano, las personas empezaron a pensar en crear catálogos de los humanos, y en el 2007 el proyecto HapMap presentó el primer mapa, un catálogo que solamente representaba 3 poblaciones, una en África, una en el este de Asia y una población en el centro de Europa. Pero de nuevo, de esta manera fue que empezamos a entender cómo las diferentes poblaciones tienen diferentes variabilidades genéticas que los diferencian los unos de los otros, y también empezamos a estudiar cómo estas variaciones se relacionan entre sí. Un ejercicio académico bastante extenso, pero nos empezó a ayudar a entender y a empezar con estos estudios de enfermedades que estamos haciendo en la actualidad. De hecho, en el 2007
Ellos llamaron este descubrimiento de la variación del genoma humano, lo llamaron el descubrimiento del año, porque nos permitió empezar a aplicar estos principios para entender los elementos básicos de la enfermedad del primer genoma en el 2004. En el 2015 se publicó los 1000 genomas, y de nuevo esto costó muchísimo menos dinero, y en la actualidad tenemos 10.000, 100.000 genomas que han sido ya secuenciados, genomas humanos que han sido secuenciados y que nos ayudan a entender cómo la variabilidad le da forma a la variabilidad de los humanos, a la susceptibilidad a las enfermedades, y cómo las propiedades de estas variantes contribuyen a ese proceso. Bueno, como todos sabemos, existe una gran variabilidad en la población humana. Esta es una foto muy famosa tomada por Annie Leibovitz en 1989, dos atletas profesionales que ni siquiera parecen ser la misma especie. Schumacher, un jockey muy famoso que participó en el Kentucky Derby, en muchas otras carreras, y Will Chamberlain, un basquetbolista. Y estos dos individuos son muy diversos, pero son relativamente lo mismo a nivel genético. Cualquier dos individuos que seleccionen aleatoriamente, el 99.4% de estos dos individuos es genéticamente idéntico. No hay ninguna diferencia en el 99.4%, pero es ese 0.6% del genoma humano lo que contribuye al componente que nos da la diversidad en términos de altura, color de piel y muchas otras características. Bueno, y lo que sabemos en la actualidad de secuenciar después de miles de genomas es que el promedio es alrededor de 3 millones de alelos sin referencia. Lo que quiere decir es que esta primera secuencia, de hecho, fue simplemente la que escogimos como referencia, y cada quien, si tiene una letra en una posición diferente, eso es lo que llamamos no referencia. Así que las personas en promedio tienen alrededor de 3.000 millones de alelos sin referencia. Y de nuevo, esto se basa en nuestra ascendencia. En algunas poblaciones europeas hay más, en algunas poblaciones africanas posiblemente más también, pero la mayoría de las secuencias son las mismas, y son las diferencias pequeñas a nivel de genoma que logran una gran diferencia a nivel de trazos. Bueno, entrando en más detalle, estas son las unidades funcionales de los genomas, los que hacen nuestros órganos, nuestros cuerpos. Dentro de estos definimos diferentes áreas. Un humano promedio tiene 10.000 genes que cambian la secuencia de la proteína, y tiene una variedad de distintas variaciones que causan cambios importantes, inserciones, codones, deletions. A estos, de hecho, también pueden cambiar la función de la proteína, y las consecuencias de estos cambios pueden ser prácticamente nada, a ser completamente incompatible con la vida humana. Y en la mitad vemos muchos de los cambios que, en la mitad de estos dos vemos muchos de los cambios que afectan los trazos, que contribuyen a la variación de trazos. Bueno, después de haberles explicado lo anterior, bueno, ya estamos tratando de entender cómo el genoma contribuye a la susceptibilidad a las enfermedades. Y en este gráfico que tenemos acá vemos cómo se hacen los estudios. En esta animación usualmente tomamos un grupo grande de personas que sabemos que tienen un trazo, un rasgo que nos interesa. Los que tenemos acá en rojo son los que llamamos casos, y de nuevo encontramos otro grupo de personas que sabemos que no tienen la enfermedad, y los llamamos controles. Y luego determinamos su secuencia genómica a través de diferentes técnicas que tenemos en la actualidad. La máquina en la mitad es un secuenciador de ADN que puede determinar todos los 3 millones de pares en el genoma humano, pero de nuevo podemos utilizar diferentes plataformas para determinar las variables, pero de nuevo
Esto nos ayuda a determinar dónde están las diferencias en estas diferentes poblaciones de individuos. Y bueno, los resultados se verían como esto. Aquí vemos que los casos, de nuevo, tienen la secuencia de las letras en la parte superior y los controles tienen esta secuencia de letras. Y aquí observamos una diferencia. Las personas que tienen la enfermedad o tienen el trazo de la enfermedad tienen una secuencia diferente en esta ubicación comparados con los individuos en el grupo de control. Y de nuevo se haría de esta manera, pero para hacerlo con muchos más números necesitamos computadores. En la actualidad tenemos computadores que pueden hacer estos análisis millones, trillones de veces, y lo que hacemos es pasar por la secuencia genómica completa y hacernos la pregunta si vemos diferencias en los casos, y si vemos diferencias con los controles, y si luego desarrollamos estadísticas para mirar cuán diferente es y lo que estamos buscando en realidad son áreas del genoma que cambian en algunos o en muchos de los casos, pero que no cambian en los controles. Y esto ha sido un enfoque, un método muy exitoso desde el primero que se hizo. De nuevo se publicó en el 2006 y desde entonces se han hecho más de 4.000 estudios y se han encontrado más de 200.000 asociaciones con trazos. Bueno, esto es una diapositiva con mucha información. Si parpadean rápido, posiblemente en los rectángulos que representan los cromosomas. De esta manera se organizan los genomas en nuestro cuerpo, y donde vemos líneas es donde hay una asociación genética. Y de nuevo los trazos, los colores, acá los tenemos listados. Hay muchos relacionados a campos médicos. Algunos de estos regulan cómo nuestras células trabajan en respuesta al contexto, al ambiente, pero básicamente lo que esto nos dice es que, de nuevo, tenemos 24 como son más acá listados. Tenemos múltiples diferentes áreas en las cuales identificamos diferencias que impactan diferentes trazos. Y de nuevo, esto es bastante interesante y de hecho ha mejorado mucho nuestro entendimiento de cómo funciona el genoma humano, pero básicamente lo que es un catálogo. Simplemente nos dice cuántos vemos y cuán reproducibles somos, pero la pregunta más importante es que si esta información nos da un entendimiento mejorado de la salud humana y si lo podemos utilizar para aplicarlo a una población mayor. Y la respuesta para esta pregunta es sí. Y de hecho, en los últimos 10 años, la genómica humana ha revolucionado la manera en que diseñamos las drogas o los fármacos. Así que muchas drogas innovadoras han resultado de estudios genómicos, fármacos readaptados o reconvertidos, por ejemplo, debido a nuestros nuevos entendimientos, podemos utilizar estos fármacos de una manera readaptada que no se concebía anteriormente. En la tabla derecha vemos algunos ejemplos de algunas condiciones que de nuevo son bastante dañinas para la salud humana. Aquí tenemos los genes que se han identificado a través de los estudios y vemos también el modo de acción de los fármacos que se han diseñado o readaptado para combatir estas condiciones. Y de nuevo, esto es un número muy pequeño de los ejemplos. Hay muchísimos más en el papel, en el ensayo, en el artículo que tenemos acá como referencia que estamos citando acá. Y más impresionante que el número de fármacos es que cuando se hace el modelamiento podemos encontrar los blancos terapéuticos y es más fácil tener éxito. Y si uno con estos blancos reconocidos y si uno tiene una compañía farmacéutica, es muy interesante saber esto porque, como sabemos, la mayoría de los fármacos no funcionan en los ensayos clínicos. Así que si utilizamos información genómica, esto nos da 2 veces la posibilidad de ser exitosos con nuestro fármaco. Bueno, con eso presente, les digo que se han llevado a cabo esfuerzos globales y nacionales también para crear biobancos de datos médicos, de datos genómicos. Pienso que el Reino Unido es el país líder en este campo. Tienen información de su National Housing Information, la información genómica, y su meta es secuenciar 500,000 individuos
individuos para tener sus secuencias y sus datos genómicos y mirar los trazos en estos datos para encontrar nuevas áreas en el genoma que se relacionan a la enfermedad para tratar de generar nuevas terapias también o readaptar o reconvertir fármacos existentes. Yo pienso que esto es muy bueno para las enfermedades individuales y pienso que en los próximos 10 años vamos a ver muchas nuevas drogas diseñadas para condiciones específicas. Y pienso también que uno de los mayores roles de la información genética es en este campo que llamamos medicina genómica de precisión. Entiendo que ya han hecho presentaciones sobre este tema en este evento y sí, ustedes podemos imaginarnos el día en el cual vamos a visitar nuestro médico y posiblemente antes de nacer o cuando tengamos 18 años podemos hacer una prueba de nuestro genoma humano y de nuevo esto nos podría ayudar a determinar si estamos en riesgo de desarrollar enfermedades más adelante o reacciones negativas a diferentes fármacos. Así que de nuevo la prueba médica que les estoy mencionando es determinar nuestra secuencia. Determinar el arreglo de estas 3.000 letras y determinar en dónde nuestros genomas son diferentes de la secuencia promedio. Esto se compararía de nuevo en grandes bases de datos en relación a cómo la variabilidad genómica puede afectar nuestra susceptibilidad a las enfermedades y de nuevo esto nos permitiría mirar todos estos trazos y determinar en dónde están nuestros pacientes, qué variaciones genéticas tienen y con qué se han relacionado esas variaciones genéticas. Y de esa información, si de nuevo miramos estos cientos de miles de polimorfismos que afectan las enfermedades, y si miramos las secuencias de los pacientes y lo combinamos con estadística, podemos luego mirar la distribución de la población y determinar los riesgos y determinar en dónde está nuestro paciente en relación a su nivel de riesgos. Y de hecho, si mi paciente tiene un riesgo alto para una condición específica, yo podría empezar a pensar en qué tratamiento personalizado podemos aplicarle a ese individuo. Digamos, si yo soy una persona joven visitando a mi doctor y mi doctor determina que yo tengo un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, posiblemente mi doctor puede ordenarme pruebas adicionales para tratar de prevenir esa condición. O si yo tengo algún alto riesgo a un medicamento que posiblemente me van a prescribir, eso se podría indicar en los registros médicos. Así que yo pienso que el genoma es como la última frontera y puede ser utilizado para personalizar terapias para diferentes individuos. Bueno, he hecho mi trabajo en colaboración con muchas otras personas. Hemos hecho este experimento exacto en el contexto de VIH. Así que como Zulma les mencionó, gran parte de mi carrera se ha dedicado a determinar cómo la variabilidad genética humana impacta su susceptibilidad al VIH. Esto es un modelo clásico de la progresión del VIH. Algunas personas son susceptibles a la infección. Bueno, esto se debe a diferentes factores clínicos y a la variabilidad. Y esto afecta de nuevo el avance de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Como todos sabemos, VIH aún es una pandemia. En este momento el mundo está pasando varias pandemias y en la actualidad hay 37 millones de personas que viven con VIH en el mundo. Y las estrategias de prevención de VIH han avanzado más hacia el tratamiento. Uno de los éxitos en el tema del VIH es cuán bien las terapias han sido diseñadas y cuán bien trabajan. Y de hecho trabajan también que la mayoría de las personas que entran en estas terapias suprimen el virus a niveles en los cuales ya no se puede detectar el virus en su sangre. Y cuando este es el caso, ya no transmiten, ya no contagian el virus, el VIH. Así que los expertos lo han modelado de esta manera y dicen que si ponemos muchas personas en esta terapia de VIH y suprimimos el virus, de hecho podremos salir de esta pandemia. Diseñar vacunas para este tema, para VIH, ha sido muy difícil, así que esto es una de las esperanzas más fuertes que tenemos en este momento en relación a limitar el
el VIH. De hecho, UNAIDS tiene la meta que ellos llaman 90-90-90. Dicen que el 90% de las personas que tienen VIH van a saber su estado, el 90% de ellos van a estar en medicinas que lo suprimen y el 90% de ellos tampoco van a poder transmitir su enfermedad. Pero esto requeriría 27 millones de personas que tomen antirretrovirales. Y aún en la actualidad no entendemos cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo, cuáles serían las consecuencias a largo plazo de una terapia a tan gran escala. Sabemos que muchas de las medicinas que tenemos para VIH pueden causar temas de toxicidad y sabemos que terapia de VIH a largo plazo también aumenta los riesgos para otras enfermedades como fibrosis, temas cardiovasculares, así que entendemos las consecuencias a largo plazo. Y es importante entender esto si vamos a entrar a un modelo con 27 millones de personas. Como personas que estudian el genoma nos preguntamos si podemos utilizar esta información para determinar los riesgos, para de nuevo personalizar terapias para que sean más efectivas en la población a quienes se las demos. Y hemos mirado diferentes estudios y en la literatura científica hemos identificado más de 80 variantes que afectan la respuesta a la terapia para VIH y calculamos estas cifras. Es muy similar al estudio que les presenté anteriormente. Y lo que hacemos es generar un reporte que compartimos con médicos para darles alguna indicación de que si hemos encontrado factores genéticos en pacientes específicos. Aquí vemos el reporte, aquí vemos las diferentes condiciones donde vemos variantes genéticas que afectan el trazo, por ejemplo, la susceptibilidad a la infección de VIH, desórdenes metabólicos también, que conocemos que están relacionados con el VIH. Así que, por ejemplo, este individuo específico encontramos variaciones que lo predisponen a fármacos ETB. Posiblemente el médico va a querer utilizar otra medicina y también descubrimos que esta persona tiene un riesgo aumentado para enfermedad cardiovascular, así que posiblemente el doctor va a querer monitorear estos síntomas de cerca. De nuevo, esto es simplemente un ejemplo para el VIH, pero pueden imaginarse que esto aplicaría en contextos más grandes que involucrarían a más personas. Pero hay otro tema acá. Como se imaginan, los pacientes se preocupan un poco en relación a que alguien lea su genoma. De nuevo, esto, especialmente una persona con VIH, esto puede generar estigma y discriminación. Así que la idea es hacer todo esto sin sacrificar la privacidad de los pacientes. Aquí sí que desarrollamos un marco que nos ayuda a respetar la privacidad sin exponer a los pacientes a mayor discriminación. Y la razón por la cual la privacidad es tan importante es porque el genoma es único para cada persona y el genoma puede ayudar a identificar a cualquier humano. Así que cuando nosotros sabemos que hay pruebas directas de ADN o lugares en los cuales podemos pagar para que determinen nuestro mapa genómico, para determinar quiénes son nuestros ancestros, para determinar nuestras enfermedades. Pero de nuevo, esto puede ser bastante riesgoso porque tener acceso a este mapa también nos da acceso a otra información. De nuevo, y podríamos ser blancos o podríamos ser perfilados basados en nuestro genoma. Si digamos alguien nos quiere hacer daño y tiene información adicional, por ejemplo, hay algunas variantes únicas, por ejemplo la variante ApoE en el tema del Alzheimer. Todos saben que los que tienen esta variante ApoE muy posiblemente tienen una alta propensidad a Alzheimer, así que si yo tengo este gen y mi empleador descubre que yo tengo ApoE, la variante ApoE, posiblemente van a aumentar mis primas de seguro, posiblemente perderé mi trabajo porque hay un gran riesgo y hay marcos legales implementados en muchos países
entonces para prevenir lo anterior. Tenemos una ley genoma en los Estados Unidos, pero de nuevo también podríamos utilizar diferentes sistemas informáticos para asegurarnos de la privacidad del genoma y de que el genoma esté protegido. Así que nosotros lo que hicimos fue colaborar también con nuestros amigos informáticos y PFL en Suiza. Son personas que trabajan con bancos, con la seguridad de bancos, así que tienen mucha experiencia, pero fue un problema muy interesante para ellos. Lo que se hace usualmente es oscurecer la información a cierto grado, pero con la información genética no podemos oscurecer la secuencia genómica, porque la secuencia genómica es lo que necesitamos para hacer la prueba. Así que desarrollamos este marco que tenemos en esta diapositiva. Es un sistema de dos partes. El genoma se secuencia en una instalación segura y el ADN se almacenaría en otro lado y se crea una clave para el genoma. De nuevo, esto se lleva a un sitio seguro. Así que mitad de la llave está en el sitio seguro y la otra mitad de la llave la tendría nuestro doctor o nuestro centro médico. Y los dos tienen que colaborar y recibir el permiso del paciente para poder tener acceso al genoma humano de ese individuo. Así que no solamente nos ayuda a mantener la seguridad del paciente, sino que también le da la responsabilidad al paciente de sus propios datos genómicos. Y esto está avanzando hasta el punto en que va a ser accesible a través de teléfonos celulares. Así que en el futuro algún individuo va a pagar para que le desarrollen su mapa genómico y eventualmente va a tener acceso a estos resultados en sus propios teléfonos celulares a través de un marco seguro, el cual no puede ser accedido por ningún tercero. Pero obviamente nosotros no somos los únicos que estamos haciendo esto. Hay muchos que lo están haciendo. Este fue un artículo que se escribió hace algunos años. No se preocupen en los detalles de la tabla. Básicamente lo que este artículo indica es que estos puntajes genómicos pueden ayudar a prevenir diferentes enfermedades, incluyendo enfermedades cardiovasculares, fibrilación atrial, diabetes tipo 2, cáncer de mama, etcétera. Así que de nuevo estas personas, a través de este estudio se determinó la proclividad. De nuevo, si uno tiene un riesgo 2, el genoma nos puede dar más en relación a nuestro riesgo de enfermedad cardiovascular que otros trazos. Así que bueno, la manera en que esto está avanzando es que a todas las personas eventualmente se le van a determinar sus genomas y se van a determinar el nivel de riesgo basado en el genoma. Bueno, ¿y qué es lo que se nos viene en el futuro? De nuevo, en la derecha tenemos una imagen, una foto que tomé en un parque muy cerca a mi casa un día que salí a trotar, y aquí vemos como el camino hacia adelante puede estar limpio, pero no sabemos qué tenemos hacia los lados. Yo creo que el genoma humano nos va a dar información crítica en relación a cómo las personas contraen y resisten las enfermedades. Así que de nuevo nuestro genoma nos puede indicar riesgos de ciertas enfermedades, pero también nos puede ayudar a protegernos de otros, y este equilibrio es lo que nos da muchísima información en relación a nuestras probabilidades de enfermarnos, y esto también nos puede ayudar a identificar y a mejorar terapias. La idea es personalizar las terapias, las dosis de las terapias, y pienso que es una idea muy poderosa de la aplicación del genoma humano, y de nuevo nos ayuda a identificar cuáles son las personas con riesgos más altos. Y de nuevo esto se hizo bastante obvio durante todos estos estudios que hemos hecho durante la epidemia del COVID-19. Algunos estudios que salieron hace algunos meses, en estos estudios tomaron pacientes que tenían infecciones no fuertes de COVID-19 y miraron su genoma, y lo que determinaron es que muchas de estas personas que tienen infecciones de COVID peligrosas tienen defectos en sus genes. Así que de nuevo este es el sistema inmune
Y de nuevo, muchas personas con infecciones que afectaban o que amenazaban su vida tenían problemas que antes no se habían determinado, errores congénitos que no se habían determinado. Así que nuestro genoma humano, cuando esta información esté disponible, se pueden generar alertas, digamos, de riesgos mayores. Y esto no es solamente para personas mayores en la tercera edad, no, también los jóvenes van a poder entender si tienen más riesgos que otras personas en la población. Yo no pienso que es un muy buen uso del genoma humano. Pero pienso que lo más importante es que esto se tiene que hacer de manera ética y de manera igualitaria. Como les mencioné anteriormente, hay maneras distintas en las cuales partes no éticas pueden acceder a nuestra información genómica y utilizarla para fines negativos. Así que yo de nuevo pienso que necesitamos marcos para prevenir de que esto ocurra y también necesitamos que esto sea igualitario. Aquí tenemos una cifra de un artículo que fue bastante provocativo, tiene un título que es la genómica está fallando en temas de diversidad. Lo que este gráfico indica es que en el 2009 el 96% de los estudios genómicos se hacían en individuos con ancestros con ascendencia europea, y si miramos el tema de la diversidad, vemos que la diversidad genómica en la población europea es solamente una fracción de la diversidad global. Y si miramos una sola población, vamos a ver solamente una parte de la imagen. Y si en el 2016 este mismo estudio indica que las cifras no mejoraron mucho, algunas poblaciones mejoraron, pero aún la gran mayoría de los estudios de genoma, el 81%, se hacen en personas de ascendencia europea. Así que para lograr el poder completo del genoma humano necesitamos hacer esto de manera igualitaria. Lo tenemos que hacer en distintas poblaciones y necesitamos entender cómo todas estas variaciones pueden contribuir al riesgo de la enfermedad de manera distinta en distintos contextos. Y pienso que esto definitivamente nos ayudará a llegar a la sociedad 5.0. Espero que las generaciones que vienen después de mí se van a beneficiar de toda esta información, que esto nos ayude a llegar a una sociedad más igualitaria. Y con esto, bueno, no queda nada en mi presentación y les digo muchísimas gracias y estoy abierto para cualquier pregunta que me quieran hacer. Bueno, Zulma le da las gracias al profesor McLaren por sus preguntas. Gracias por madrugar, doctor McLaren. Entendemos que ustedes están en una zona horaria distinta a la nuestra, así que voy a empezar con las preguntas. Hay varias preguntas. La primera pregunta, de nuevo, es la siguiente. Muchas gracias por tu pregunta, por tu presentación. Disfruté mucho tu presentación. ¿Cómo puede la ciencia generar cambios naturales en el genoma humano? Es la pregunta. Sí, es una pregunta muy interesante. Existen técnicas para editar la información genómica humana. Posiblemente ustedes conocen un ejemplo muy poco ético. La edición del embrión humano es una técnica en la cual los científicos utilizan una técnica que se llama CRISPR. Hacen cambios al genoma humano y lo hacen con embriones Y es interesante, pienso yo, porque se aplica directamente a mi campo de trabajo, porque el cambio que estos científicos quisieron hacer fue incluir deleción CCR5, eliminaciones de CR5. La idea es que esto crea resistencia a la infección de VIH, así que la idea que ellos querían hacer es darle estos principios, estas propiedades a dos chicas muy jóvenes para que ellas no se preocuparan de ser infectadas con VIH. El problema de este estudio es que no tenía aprobación ética. Muchas asociaciones médicas determinan o creen que esto todavía no está listo para los humanos, y la hipótesis tiene una falla porque hay maneras de hacerlo que previenen también que personas se infecten con el virus VIH.
Pero yo pienso que esta edición de embrios tiene mucho potencial para el futuro. Por ejemplo, imagínense padres que tienen riesgos con un menor que aún está por nacer, errores congénitos. Posiblemente estos padres están muy preocupados porque por el error congénito que posiblemente crea una enfermedad en su hijo que aún no nace. Así que se podría de cierta manera corregir esos errores. Así que el bebé que está por nacer no sufriría la enfermedad. Y yo pienso que eso es un campo muy prometedor, pero todavía no estamos en ese punto. Pero pienso que esto es importante para el futuro y pienso que este experimento que les acabo de mencionar del CCR5 nos va a obligar a asegurarnos de ser más estrictos con los protocolos en el futuro, pero sí, definitivamente hay maneras en que se puede utilizar esta información para editar el genoma humano. Pienso que nunca se va a utilizar para, digamos, que un bebé que aún no nace se determine que va a ser un gran jugador de fútbol. No, para eso no creo que se puede utilizar, pero creo que sí se va a utilizar para corregir variaciones con genes individuales. Zulma le dice, bueno, de hecho tenemos un ejemplo con Chris, de hecho que llevó al premio Nobel este año. Hay muchas preguntas muy interesantes relacionadas. Una pregunta, ¿podemos curar enfermedades con alteraciones del código genético? Bueno, la respuesta del profesor McLaren es que sí, en teoría sí. Es un concepto en la genética humana que se llama Single Gene Disorder. Y como indica su nombre, una variación o una mutación en un solo gen es lo que causa la enfermedad, y cuando ese es el caso, fibrosis, por ejemplo, es uno de estos ejemplos. Es un problema que se podría resolver con un CRISPR o con otro tipo de terapia genética para muchas enfermedades. Enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, diabetes, enfermedades que tienen alto impacto. Solucionar el genoma en sí posiblemente no va a funcionar muy bien porque el riesgo de estas enfermedades se distribuye en muchísimos genes, demasiados para cambiar, pero la información nos puede ser útil porque si entendemos una función específica de una variante genética y cómo contribuye a la enfermedad, podríamos generar una terapia basada en lo anterior. Y de nuevo, allá va la industria de los fármacos. Están buscando un proceso en el cual a través de la genética de nuevo están enfocándose en el proceso y no en un solo gen. Bueno, de manera similar, le dice Zulma, podríamos encontrar una solución para el cáncer. Si miramos, por ejemplo, a NH, hicieron una gran inversión. El Congreso les brindó bastante dinero, y esto fue de la administración humana para encontrar una cura para el cáncer. Así que la pregunta es, ¿tú crees que estamos cerca de encontrar una cura para el cáncer? Sí, lo llaman cáncer moonshot en los Estados Unidos. El cáncer es algo complicado. Encontrar una cura para el cáncer. Bueno, el cáncer no es una sola cosa. El cáncer son miles de enfermedades distintas que se presentan de distinta manera. Así que sí sabemos que hay factores de riesgo importantes que aumentan nuestro riesgo de contraer cáncer, y es posible que si entendemos estos factores mejor podemos desarrollar nuevas terapias. Pero no es mi área de experticia el tema, pero sí, definitivamente hay inhibidores de checkpoint y sabemos procesos. Así que sí, hay terapias nuevas para encontrar y eliminar células cancerígenas, y yo creo que estos estudios son bastante prometedores, pero no creo que estemos cerca de cambiar un genoma o encontrar una mutación que va a causar cáncer, porque usualmente estos ocurren después de nacer. Así que yo pienso que las empresas o las compañías farmacéuticas se van a enfocar en el proceso en vez de cambiar el gen que causa cáncer en sí.
Bueno, algunas preguntas adicionales. ¿Qué disciplinas se han combinado para trabajar en este proyecto del genoma humano? Bueno, yo pienso que la ciencia del genoma es un muy buen ejemplo de la colaboración. Incluye la biología molecular, lo cual nos da la habilidad de secuenciar el genoma. Posiblemente ese es el primer campo. Luego sigue la informática. Leer, digamos, miles de millones de resultados de millones de personas, esto es muchísima información, así que poder procesar esta información es bastante importante y requiere bastantes avances en el tema de la ciencia de la informática. La matemática es una disciplina muy importante en este campo también, porque nos ayuda a entender cómo podemos empezar a resolver, a encontrar las diferencias entre los diferentes genomas a través de la estadística, y también las ciencias sociales, la ética, por ejemplo, los economistas, por ejemplo, también las ciencias médicas, también todos participan para entender mejor. Y cuando podemos secuenciar el genoma humano, todos nos ayudan a entender cuál va a ser el impacto de hacerlo. Así que empezamos desde un laboratorio y yo pienso que se extiende a todas las partes de la ciencia. Pienso que todos van a tener un rol, un papel importante que jugar en el futuro. Bueno, Zulma le hace una pregunta personal. Zulma dice, quiero conectar dos preguntas personales. Bueno, la pregunta personal es, ¿puedes compartirnos cuáles fueron los desafíos principales cuando empezaste en este campo de la bioinformática y qué recomendarías a las personas que quieren trabajar en la ciencia o en este campo? Y voy a conectar mi pregunta a dos preguntas que hicieron ayer a otro presentador, pienso de manera relacionadas a esta presentación. La primera pregunta es ¿qué sugerencia me darías como profesor de ciencias naturales para incluir competencias tecnológicas? Y la segunda pregunta es ¿qué sugerencias nos darías para reforzar la educación de los estudiantes para resolver problemas específicos en sus regiones específicas? Bueno, mucha información en las preguntas. Pienso que los desafíos principales para mí cuando empecé en mi carrera, cuando empecé a analizar todos estos datos, yo me capacité como microbiólogo, biólogo molecular, no tenía información en informática y de nuevo yo me gradué de pregrado hace como 20 años y estos programas integrados creo que no eran muy populares. Bueno, no fue hasta que estuve en mi doctorado que estos tipos de colaboraciones se volvieron mucho más populares. Así que para mí un desafío es entender cómo analizar los conjuntos de datos. Y esto no es solamente desde una perspectiva clínica, pero el tema era en realidad entender cuán importante la calidad de los datos es y cuántas cosas pueden fallar si un experimento no se diseña adecuadamente. Así que algo que yo recomendaría es entender los diferentes artefactos técnicos que pueden afectar los resultados y lo que ocurre. Y pienso que, de nuevo, yo soy un biólogo que luego aprendió acerca de informática. Yo pienso que si yo hubiera sido una persona que estudió informática y que luego aprendió biología, posiblemente pensaría distinto. Pero yo pienso que integrar informática en sus programas de biología es crítico. Muchas universidades están integrando y como parte de sus programas de biología incluyen capacidades de informática en el programa, porque sí, los conjuntos, los datasets, conjuntos de datos, la información está creciendo y creciendo y creciendo. Y si queremos contribuirle a este mundo en el cual estamos, pienso que la próxima generación van a tener que ser personas que son muy buenas con la biología, pero que también entiendan las propiedades de grandes grupos, de grandes conjuntos de datos y mirar cómo se pueden integrar estos entre sí y también entender bien los desafíos que estos poseen. Ser
o no ser la persona que escribe los programas no es lo importante es entender lo importante que son y lo cruciales que son para este tipo de trabajo. Y qué pena, se me olvidó la segunda pregunta que me hiciste. Bueno, Zulma le explica que hay muchos profesores por fuera de la universidad escuchando la presentación y a ellos les gustaría saber cómo pueden incluir competencias tecnológicas en la enseñanza de las ciencias naturales de manera científica. Bueno, hay distintas maneras de hacerlo y en pregrado, pues yo diría que lo pueden implementar directamente en el programa de biología. Tener, por ejemplo, lo que llamamos estudios OMEX, estudios de grandes conjuntos de datos, en otras palabras. Si ustedes de nuevo son profesores y están enseñando diferentes conceptos, yo pienso que hay diferentes ejercicios que podrían incluir en sus cursos en relación a cómo se analizarían los datos luego de adquirirlos. Y en mi propio trabajo con estudiantes de posgrado, usualmente he descubierto que si uno le da un proyecto a alguien para que se lo lleve a su casa, lo analice y aprenda, pienso que eso es una muy buena manera de aprender. Pues no es lo que les estoy recomendando directamente, pero es algo que hemos hecho en el pasado. En el pasado, por ejemplo, si las personas estaban de acuerdo, posiblemente desarrollábamos su perfil, el perfil de los ancestros, y luego ellos analizaban esto, pero de nuevo hay que integrar estos conceptos. También hay que entender lo que se necesita para generar los datos y para analizar los datos. Eso es muy importante también. Bueno, Zulma nos dice que hay muchas preguntas. Gracias a la audiencia por estar con nosotros. Bueno, la siguiente pregunta. Buenos días, gracias por la presentación. Me gustaría saber acerca de un caso exitoso que haya evitado de cierta enfermedad. Por ejemplo, ¿sería posible evitar el Alzheimer's? Sí, es una pregunta muy difícil. Pienso que Alzheimer es bastante difícil, el tema del Alzheimer, y aún no hemos tenido completo éxito porque la genética del Alzheimer está muy bien entendida, lo mismo que con el cáncer de mama, pero el Alzheimer es un poco más complicado, así que les diría que no para el Alzheimer, pero sí nos ha ayudado a entender el proceso que causa la pérdida de memoria, y esto nos ayuda a enfocar para generar nuevas terapias. Pienso que con el cáncer de mama posiblemente sí es una historia más exitosa. Muchos conocen las mutaciones BRCA. Estas indican un alto riesgo de ser afectados por cáncer de mama. Angelina Jolie, por ejemplo, descubrió que ella tenía un alto riesgo y ella, de hecho, se hizo una doble mastectomía para prevenir el cáncer de mama. Un tratamiento bastante agresivo, pero sí es posible. Así que ese es un caso en el cual el entendimiento de la genética puede ayudar a prevenir la enfermedad. Bueno, Zulma nos dice que va a dejar todas las preguntas en relación a la ética y al derecho para la siguiente sección. Bueno, una pregunta en relación al VIH. ¿Cómo ha contribuido la genómica en encontrar una vacuna, o si solamente el tratamiento se ha enfocado en simplemente desarrollar un mejor tratamiento? Bueno, principalmente nos hemos enfocado en un mejor tratamiento. El CCR5 es un receptor que VIH utiliza para entrar dentro de las células, y cuando encontramos que los individuos que tienen cierta variante genética los previene de tener expresiones CCR5, y estas personas no se infectan por VIH. Y esto se relaciona a la creación del Moravorac, que es un químico que de hecho inhibe esa interacción. Pero esto no quiere decir que la genética no está trabajando también en el diseño de la vacuna. Sabemos que respondemos a la vacuna, y todos estamos hablando de la vacuna debido al coronavirus, pero sabemos que el nivel de anticuerpos que nosotros producimos también se relaciona al control genético. Así que también sé que
Hay personas mirando el tema de cómo los host genetics responden a diferentes vacunas, pero el punto es que no tenemos una vacuna para VIH y de hecho no sé cuán lejos estaríamos de tener esa vacuna. Algo que sí les diría adicionalmente es que cuando miramos la infección natural del VIH, sabemos que hay un área del genoma que llamamos HAL, de nuevo son genes que nos ayudan a identificar patógenos y cómo estos afectan, cómo controlamos, cómo se controla el VIH. Y de nuevo esto ha direccionado mucho trabajo hacia un tipo de vacuna que llamamos T-cell, vacuna T-cell. Así que no hay muchos diferentes enfoques en el desarrollo de estas vacunas, pero no tenemos una vacuna efectiva para el VIH, así que no sabemos cómo la genética humana afectaría ese campo. Pero sospecho que... Bueno, la siguiente pregunta, me gustaría saber en tu opinión, ¿qué acciones se podrían tomar para que estos estudios de genómica lleguen a todas las poblaciones y aumenten la diversidad? Bueno, estoy completamente de acuerdo con la persona que hizo esta pregunta. Hay un gran problema con los estudios genómicos. Es algo en lo cual estamos trabajando en este momento. Hay programas muy grandes en África y en partes de Américas que están tratando de cerrar la brecha, pero pienso que es la responsabilidad del investigador de hacer los estudios. Sí, necesitamos hacer estudios de asociación de enfermedades grandes en múltiples lugares del mundo. Y en muchos casos esto necesita compromiso gubernamental, el cual en algunos contextos no es posible, pero pienso que el Reino Unido es un líder en este campo y ellos tienen la ventaja de tener una base de datos de salud nacional, un programa de educación nacional grande, así que ellos miran cómo utilizar y cuán beneficiosa es la información y como les mencioné anteriormente, tienen datos de su Sistema Nacional de Salud con datos de secuenciamiento de genomas y está funcionando. Así que, pero de nuevo, ellos están tratando de cubrir toda la población de Europa, no solamente la población europea del Reino Unido. Y pienso que la mejor manera de hacerlo es que las personas hagan cabildeo en sus propios gobiernos para mejorar estos temas de la salud. Y de nuevo, el Reino Unido, pienso, ha sido el líder en este campo. Ellos han empezado a demostrar que generar todos estos datos, hacer todas estas investigaciones vale la pena porque se reducen los costos del sistema de salud. Así que si ustedes no quieren aumentar la diversidad genómica, bueno, tienen el argumento de que los costos también se reducen si identificamos personas en alto riesgo y si nos enfocamos en estas personas, en resolver sus problemas antes de que esto se vuelva muy costosos para el sistema de salud. Bueno, Zulma nos dice que va a hacer una pregunta más antes de pasar a la parte de la ética. ¿Hay algún sitio web en el cual podemos seguir los descubrimientos del genoma humano o alguna página de Facebook que nos recomiendas? Bueno, yo creo que la NHGRI tiene un catálogo muy grande de los descubrimientos nuevos en relación al genoma humano. Yo soy la persona que no tiene cuenta de Facebook, así que no les puedo recomendar una página de Facebook. Pero pueden buscar por Google. Hay muchas personas, creo yo, que están poniendo esta información en distintos contextos. Hemos encontrado muchas investigaciones individuales que yo pienso tienen grandes artículos en diferentes revistas como New Scientist o Scientific American. De nuevo, son artículos que explican esto a nivel muy básico. Así que sí, hay muchos recursos y los invito a todos a que busquen y a que encuentren estos recursos. Bueno, muchas gracias, Paul. Voy a continuar con el tema de ética y derecho. Bueno, primero que todo, te agradecemos por el trabajo que hiciste. Muchísimas gracias. Me
sorprendió cuando nos contaste que han trabajado con personas que trabajaron con la seguridad en bancos. Obviamente esto indica altos estándares de seguridad. La pregunta, ¿cuál es la perspectiva de la ética y de la religión en relación a esta ciencia innovadora? Bueno, es una pregunta difícil. Yo les voy a contar que mi capacitación no es en ética, definitivamente me interesa bastante y he leído bastante acerca del tema. Y les digo que o lo que yo he leído, las presentaciones en las cuales he estado en relación al tema, hablan de lograr un equilibrio. Entre que las personas entiendan cómo el genoma nos puede ayudar a mejorar la salud humana y también proteger, y también un equilibrio entre la protección de las identidades de estas personas y de la ascendencia de estas personas. Así que sí, definitivamente he tenido conversaciones muy incómodas cuando he hablado acerca del tema de la evolución y cómo se ha poblado este mundo. Bueno, yo simplemente digo, esta es la evidencia genética y esta es la evidencia científica. Yo no estoy acá para estar de acuerdo o en desacuerdo, para debatir ninguna afiliación o creencia religiosa, no. Yo simplemente presento los hechos científicos y les cuento cómo yo creo que se pueden utilizar para mejorar temas de la salud humana. Pienso que el contexto ético, para mí por lo menos, tiene que ver mucho con la diversidad y en asegurarnos de que las personas que se beneficien sean las personas que se deben beneficiar y no simplemente las personas que pueden pagar por este tipo de terapia. Así que necesitamos entender mejor los factores, necesitamos entender mejor las poblaciones en desventaja, necesitamos entender mejor las personas que están por fuera de los márgenes de la sociedad. Y yo trabajé en el VIH por más de 20 años y son temas muy similares. Con frecuencia las personas que más necesitan el tratamiento son las que no lo reciben y depende de nosotros buscar estas poblaciones y tratar de aplicarlos para que se distribuyan de manera egalitaria a través de la población y para que las personas que necesitan los beneficios de hecho los reciban. Sabemos que todas estas enfermedades, corona, diabetes, VIH, todas afectan principalmente a personas que tienen problemas de pobreza, problemas de vivienda, etcétera. Todo esto se conecta. Y de nuevo, eso es lo que yo trato de mejorar en mi trabajo. Bueno, una pregunta, profesor McLaren, muchas gracias por tu presentación. ¿Cuál se consideraría el comportamiento más poco ético en este campo? Bueno, yo pensé que la edición del embrión humano, antes de estar seguro de las consecuencias de la tecnología, yo pienso que eso fue muy poco ético. Parte del problema es que muchas de estas técnicas no han sido desarrolladas lo suficiente, no solamente hacen lo que nosotros queremos que haga, sino que también tienen efectos secundarios, los cuales no entendemos muchas veces. Así que una vida humana que haya sido editada sin entender completamente cómo fue editada, yo pienso que no es nada ético. También cualquier tipo de discriminación basada en secuenciamiento genómico también es muy poco ético. Yo ya les hablé de 23andMe y Ancestry.com. Ancestry.com, muchas compañías que supuestamente resuelven nuestra secuencia genómica y que nos dicen si vamos a ser, digamos, un jugador de fútbol muy talentoso o un empresario, si vas a hacer esto y esto, pero bueno, estas compañías no son éticas porque la ciencia aún no existe. La ciencia para hacer eso aún no existe, así que yo pienso que eso... es poco ético tomar este conocimiento limitado que tenemos en relación al genoma humano y tratar de generar ganancias. Pienso que esos son los casos más poco éticos. Y voy a hablar de un editorial que se publicó recientemente en el New England Journal of Medicine. Hablaba de pruebas en una población específica, en las poblaciones encarceladas, pruebas en la población encarcelada. De nuevo, fue un tema bastante controversial.
Hay preguntas, por ejemplo, que si tenemos que conducir estudios en las poblaciones indígenas, por ejemplo, entiendo es un tema muy sensible en Canadá, así que de nuevo tenemos que estudiar la genética en este tipo de poblaciones vulnerables o poblaciones con discapacidades. ¿Cuál es tu opinión en relación a lo anterior? Bueno, yo pienso que hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho cuidado. Desde mi perspectiva puede ser beneficioso, pero si los beneficios son mayores que los daños, es lo que hay que mirar. En el pasado se han estudiado, digamos, poblaciones y se saca el conocimiento y las comunidades no se benefician para nada. Así que yo no diría que hay que hacerlo, yo no diría que hay que hacerlo, yo digo que uno tiene que interactuar con la comunidad y uno tiene que entender qué significa esto para ellos. Yo vivo en un mundo relativamente pequeño y de nuevo haber trabajado mi experiencia, haber trabajado con VIH, me ha llevado a descubrir que estas personas que tienen VIH también tienen muchísimos más problemas y VIH posiblemente no es el de sus problemas principales. Así que yo pienso que sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y si digamos durante un estudio de genética yo encuentro cierta información que afecta a la historia de una cultura, y de hecho está ocurrido en muchos casos en los Estados Unidos, de hecho en la Universidad de Arizona hay un caso muy conocido, así que no se debe hacer de esta manera, no se debe hacer sin consultar a las poblaciones que se van a afectar, no se debe hacer sin recibir el consentimiento individual, sin que los individuos sepan cómo se pueden ver afectados. Y yo espero que como sociedad vamos a llegar a un lugar en el cual todas las personas se van a sentir cómodas, tranquilas de que la información genómica que se recibe de ellos solamente se utilizará para ayudar a otros. Bueno, otro comentario, otra pregunta. Gracias, Dr. McLaren, por tu excelente presentación. Como experto en el tema, tengo una pregunta. En la actualidad, ¿cuánto conocemos acerca del genoma de nuestras personas suramericanas nativas? Bueno, la respuesta es que no se sabe mucho. Han habido estudios que miran el genoma en estas poblaciones. Hay un estudio reciente de Perú, el cual es bastante interesante. Así que de nuevo, históricamente no se ha estudiado mucho, pero sabemos que hay algunos aspectos únicos en diferentes poblaciones que no existen en otros lugares. Y sí, pienso que se está avanzando en este entendimiento, en el entendimiento de cómo la genética de una población indígena puede ser distinta. Así que yo no creo que haya sido, que sea una cantidad grande, amplia de estudios en Sudamérica, pero estamos avanzando. No recuerdo quién dijo que nosotros vamos a aprender más de la secuenciación de los 100 primeros genomas europeos que de todos los miles que siguieron. Pienso que lo mismo va a ocurrir en el caso de Sudamérica. Otra pregunta. Muchísimas gracias por esta excelente presentación. Me gustaría saber si a través de tu investigación has trabajado con investigadores colombianos, o me gustaría saber si tienen acuerdos con universidades o centros de investigación en Latinoamérica. La respuesta es sí. Trabajé con un doctor muy famoso, Zulma Rueda. Tenemos una colaboración muy valiosa con ella en relación a cómo la variabilidad genómica puede cambiar o afectar la susceptibilidad a la tuberculosis. Sí. Y de nuevo, no es mi propio crédito, es el crédito de ellos. Ellos han establecido estos enlaces nacionales e internacionales, así que sí tenemos acuerdos. Y pienso personalmente que de estas colaboraciones es de donde vendrán los resultados y los descubrimientos próximos más importantes en el área genómica. Bueno, otra pregunta de un profesor. ¿Qué le recomendarías a los profesores para generar ciencias y para motivar a sus estudiantes?
Bueno, es una pregunta difícil de responder. Esto depende del nivel de interés del individuo. Bueno, yo recuerdo que a mí me interesó el tema de la genética en una etapa muy temprana de mi carrera científica, porque eso era una de las cosas en las cuales uno podía ver diferencias. Así que a mí me interesó bastante cuando miraba los ejemplos, cuando mirábamos los ejemplos, los experimentos genéticos clásicos, dos moscas de la fruta y a través de una generación le cambiaba el color de los ojos a estos moscos. Para mí eso era muy interesante, ejemplos muy concretos que me encantaba ver. Bueno, algo que genera muchas respuestas también es en relación a las enfermedades, especialmente enfermedades comunes. Todos conocemos a alguien que tiene diabetes tipo 2, todos conocemos a alguien que tiene o que ha tenido cáncer, así que esto es bastante prevalente y cuando uno habla de estos temas se convierte en algo personal. Y cuando uno le dice a alguien, bueno, tú podrías entender mejor algunos de los procesos que contribuyen a la enfermedad que tiene tu papá, tu mamá, tu hermano, tu primo, quien sea, esto de nuevo aumenta el interés de las personas. Así que yo utilizo mucho estos ejemplos para tratar de conectarlos con los estudiantes de manera personal. La mayoría de las personas, cuando se involucran personalmente, entender el tema se vuelve más importante. Uno no puede forzar a nadie a aprender, pero cuando alguien quiere entender, cuando alguien quiere aprender, bueno, las cosas se facilitan mucho. Las cosas se facilitan mucho en relación a generar interés en la ciencia. Bueno, tenemos una pregunta de Daniel. No sé si es estudiante o profesor. Creo que es estudiante. La pregunta es en relación a la ciencia ficción que hemos visto en películas, por ejemplo, Gattaca. La pregunta es que si todo esto que hemos visto en las películas de ciencia ficción se va a convertir algún día en realidad y que si estamos cerca a esta realidad. Bueno, el profesor McLaren nos dice que sí, de cierta manera sí. De hecho, tengo una diapositiva en una de mis presentaciones en las cuales tenía una diapositiva de la película Gattaca, pero nadie supo qué película era, así que me di cuenta de que nos estamos envejeciendo. Pero bueno, ahí lo que yo creo es que va a haber un momento en el cual nuestra secuencia genómica va a ser parte de nuestro registro médico, va a ser algo muy típico, y donde Gattaca sigue siendo ciencia ficción. Es que el genoma es solamente parte de la historia. El genoma nos dice algo, pero no nos dice todo. Así que si mi genoma determina que yo tengo un riesgo de 90% de una enfermedad cardiovascular, eso quiere decir posiblemente que yo me debo de cuidar más, pero posiblemente hay muchas personas con el mismo nivel de riesgo que nunca van a sufrir esa enfermedad. Así que de nuevo, para determinar estas cosas, que si lo contrato o no lo contrato, si se convierte en astronauta, no pienso que no va a funcionar de esa manera, pero pienso que en principio vamos a poder utilizar esta información además de toda la otra información que tenemos. Algo que yo pienso que no es justo es la idea en la cual se cree que hay genomas especiales comparados con otros que medimos en el campo humano. Uno de mis tutores decía que en la unidad de emergencia gastamos miles de dólares en pruebas todos los días que no nos dan ninguna información, pero cuando hablamos del genoma, de secuenciar el genoma y invertir miles de dólares en la secuenciación del genoma, esto afecta a muchas personas. Así que de nuevo, estas películas suenan como ciencia ficción, pero pienso que estamos llegando a un punto en el cual este tipo de información puede ser bastante útil, pues nos puede ser bastante útil. Y lo va a hacer más a largo plazo. Bueno, Zulma le pregunta, ¿cuál es el futuro de tu área? En donde ves la genómica en el futuro. De nuevo, ¿cuál es el futuro? En donde ves esta área genómica, digamos, en 20 años, digamos, en términos de diagnósticos, por ejemplo. Bueno, pienso que una de las fases futuras es la integración de los datos, así que te puedes imaginar. Bueno, yo no creo que el genoma sea la única fuente de información a gran escala
que vamos a utilizar. Pienso que el microbioma también lo vamos a utilizar, los metabolomas también. Todos estos marcadores metabólicos, en otras palabras. Y de nuevo, integrar toda esta información con registros médicos. Esto va a ser muy difícil en términos de información, pero juntar todo esto nos ayudará a determinar riesgos y a personalizar terapias. Pienso ese es uno de los pasos futuros. Así que yo me imagino un futuro en el cual mi registro médico, mi genoma, mi información médica y todo esto va a estar integrado. Y cada que se genere, digamos, un nuevo estudio, posiblemente me llegue a mí un mensaje en el teléfono que me diga: llama a tu médico por X o Y razón. Así que además de generar nuevas terapias, ya hemos generado muchas hasta ahora y estamos generando muchas en la actualidad. Así que de nuevo también generar vacunas también y poder personalizar, digamos, una vacuna para poblaciones distintas, una vacuna para X o Y población, digamos. Esta vacuna responderá muy bien a cierta vacuna, pero en otra parte no funcionará tan bien. Así que de esta manera podemos continuar avanzando en el tema de la medicina de precisión y de la salud pública de precisión también. Sí, bastante interesante, le dice Zulma. Salud pública de precisión. Bastante interesante. Yo veo el tema de la medicina de precisión que combina estos temas en diferentes niveles, así que es bastante interesante. Definitivamente es un desafío en términos analíticos y en términos de información y en muchas otras cosas que tenemos que considerar. Hay otra pregunta. Yo no entiendo bien la pregunta, simplemente la voy a repetir. En genómica, ¿existen estudios en el West Syndrome? El profesor McLaren nos responde: qué pena, no conozco ese West Syndrome, qué pena. Bueno, otra pregunta. Le dice Zulma, otra pregunta, no sé si tú sabes o no, pero de todas maneras te voy a hacer la pregunta tal como te la hacen. ¿Sabes algo del Asperger Syndrome, síndrome Asperger? Y con tu conocimiento y experiencia, ¿sabes o piensas que tiene un componente genético o no? Bueno, el profesor nos responde: sí, mi entendimiento es que sí lo tiene, y una variedad. Bueno, la genética es un tema algo complicado, así que no es una variante única genética, ni siquiera una colección de variantes genéticas. Puede ser específica a diferentes procesos. No es lo que yo hago directamente, pero sí tengo capacitación en este tema, y estos síndromes, lo que ellos consideran es una acumulación de muchos cambios pequeños que nos lleva a cierto espectro, y el caso puede ser bastante severo en ciertos casos o no muy severo. Pero es evidente que sí tiene un componente genético, es evidente, pero aún no entendemos este mecanismo también como entendemos otros mecanismos genéticos. Bueno, Zulma revisa si hay preguntas adicionales. Zulma le dice: te quiero preguntar también, y creo que ya estamos a punto de terminar esta presentación. Le dice Zulma: bueno, la escuela de verano tiene un tema todos los días. El tema de hoy es la migración a nivel global. Así que la pregunta que te quiero hacer es en relación a estas migraciones. De nuevo, estamos en un mundo globalizado, así que la pregunta es: has mencionado la diversidad y la importancia de la diversidad en términos de entender el componente genético. Bueno, con esta migración las personas están viviendo en distintos lugares del mundo. Muchas personas terminan viviendo en un lugar muy distinto al cual nacieron. Así que la pregunta es que ¿tú crees que esos componentes de migración pueden tener un papel crítico en la actualidad? Bueno, la respuesta del profesor McLaren es sí, definitivamente. En algunos casos, cuando ocurre una migración y uno introduce personas a un nuevo contexto, a un nuevo ambiente,
distinto al de su ascendencia, esto puede tener consecuencias de salud dramáticas. Algo que ocurrió, por ejemplo, en Canadá, es que tenemos una gran población del este de Asia. Muchas personas que vienen del este de Asia y que han llegado a Canadá son la segunda población después de los canadienses. Y de nuevo, es en la segunda, tercera generación después de estos cambios migratorios. Estoy pensando en relación a enfermedades específicas intestinales de nuevo. Con esta migración que llegó al nuevo hogar en Canadá hay una interacción con el contexto, con el ambiente y con la genética definitivamente que afecta. Así que de nuevo, no hay que más allá de entender simplemente el contexto genómico. Los genes, además del contexto, es lo que nos da la información, el gen solo no. Así que la idea es, posiblemente hay variantes genéticas que funcionan muy bien en cierta parte del mundo, pero si se llevan a otra parte del mundo debido a temas del medio ambiente o temas de la dieta, nutrición, etcétera, se pueden convertir en problemas más prevalentes. Lo mismo ocurre con las enfermedades infecciosas. Sabemos que para ciertas variantes genéticas, ciertas infecciones no tienen ningún efecto hasta los 40 años y es de nuevo cuando alguien está expuesto, cuando el patógeno se encuentra con la condición de nuevo. El cambio climático también aumenta el rango de ciertas enfermedades y hemos visto lo rápido que se ha regado el virus corona por todo el mundo. Así que definitivamente el contexto ambiental afecta, así que la migración también genera nuevas cosas y siempre es importante analizar todos estos temas juntos. Bueno, esta sí creo que es la última pregunta, viene de Christian. ¿Crees que integrar más ómica, más de estas ciencias, integrarlas es necesario para generar un mejor diagnóstico de un fenotipo? Y si la respuesta es sí, tengo una segunda pregunta. Aún estamos muy lejos de generar diagnósticos precisos de múltiples enfermedades. Bueno, la respuesta para las dos preguntas es sí y sí. Bueno, y me devuelvo un momento en relación para hablar de la integración de los datos. Esto es un tema clave y es clave para avanzar también temas de informática, aprendizaje de máquinas, cálculos matemáticos. Bueno, necesitamos todo esto para encontrar la combinación específica de la genética, del ambiente, de otras variables que de hecho aumentan los riesgos a distintas enfermedades. Yo creo que en la actualidad todo esto es posible, al menos en teoría, pero aún tenemos muchas cosas que aprender, que sobreponernos, adquirir los datos, diversidad, la ética, etcétera, etcétera. Etcétera. No solamente tener la información, de nuevo, son distintas cosas y siempre estamos añadiendo, incrementando. Y la idea es siempre avanzar hacia la meta de reducir la enfermedad. Bueno, Paul, voy a conectar esto con una pregunta de la profesora Ana. Ana nos pregunta cuánto pueden costar este tipo de estudios y que si necesitamos muestras, muchísimas muestras. ¿Y qué nos puedes decir? Bueno, el genoma humano, determinar el genoma humano, secuenciar el genoma humano cuesta alrededor de $500. Y si tú no te interesan los 3 millones de pares, podrías hacer una prueba por solamente $100. Y estos estudios cambian. Y de nuevo es una pregunta bastante típica. En algunos casos se necesitan cientos de miles de personas para estas muestras. En algunos casos solamente necesitas unas pocas personas y esto se relaciona a la genética específica que estés estudiando. Por ejemplo, el Alzheimer's.
en el cual una variante genética puede ser muy fuerte. De nuevo, en relación al Alzheimer, si tú tienes esta variante, posiblemente vas a tener la enfermedad. Para esto no necesitas tantas personas, pero otros temas como la esquizofrenia u otros problemas psiquiátricos, para esto se necesitarían aproximadamente 10,000 individuos, aunque sabemos que es genético. De nuevo, necesitamos miles y miles de personas para estos temas porque siempre es más de un solo gen, siempre es una combinación. Siempre es una combinación que aumenta y aumenta el riesgo hasta que tenemos tantos que se desarrolla la enfermedad. Así que de nuevo depende de cuál es la genética subyacente de la condición. Y por eso creo que el tema de la genética poblacional es tan interesante, porque estoy pensando, height es, por ejemplo, la altura es algo que se ha estudiado por mucho tiempo en términos genéticos, y si miramos los estudios que se han hecho, el tema de la altura, vemos cambios muy pequeños en altura, y en un estudio que hicieron una población peruana encontraron una sola variante que tenía una gran influencia en la altura. Así que de nuevo, pueden ser diferentes en diferentes poblaciones, así que es una función de la genética subyacente y del contexto y de la población. Bueno, Paul McLaren, tenemos que terminar. Siempre me encanta escucharte. Pienso que eres un gran presentador y es muy fácil entender lo que tú dices. Muchísimas gracias a la audiencia por estar con nosotros, por escucharnos, y muchísimas gracias por todas las preguntas que hicieron. Así que le paso la palabra a Angie y me despido. Le paso la palabra a Angie. Muchas gracias, doctora Zulma. Y también la Universidad Pontificia Bolivariana reitera el agradecimiento al doctor Paul McLaren por habernos acompañado en esta primera parte en la mañana de hoy.